Buenas noches, camaradas. Estamos transmitiendo desde el canal de Socialistas Unidos Revolucionarios los temas del día de hoy. Visas de trabajo que no dio López Obrador, reforma energética que no cumplió, que no la quitó, y nepotismo. Ahí por ahí se ve abierto el cajoncito. Déjenme lo cierro para que no se distraigan. Ahí está. Entonces, vamos a ver lo que son las... ¿qué pasa aquí? ¿Pero qué está pasando? No, está bien. Entonces vamos a ver lo que es las visas de trabajo que no dio López Obrador. Dice el economista, lo promete visa de trabajo, visa y trabajo para migrantes centroamericanos, ni siquiera para mexicanos. Vamos a ofrecer empleo, trabajos a migrantes centroamericanos, dijo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ofrecer empleo, fenómeno migratorio, es necesario crear condiciones de bienestar. En conferencia de prensa en Tamaulipas, luego de reunirse con el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, López Obrador fue cuestionado acerca de que si el gobierno de México debe permitir el paso a la caravana de migrantes provenientes de Honduras. Ante ello, López Obrador aseveró que se debe de ver más allá del libre paso a los inmigrantes. Reiteró que una de las soluciones es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acepte el plan que le propuso para generar desarrollo en México. La región centroamericana tiene que ver con lo mismo. Nosotros estamos planteando al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Canadá, la implementación de un plan de desarrollo en México y en los países centroamericanos. Estamos hablando de una propuesta de cooperación para el desarrollo. El que abandona a su pueblo lo hace por necesidad, no por gusto, y ya queremos que la migración sea optativa, no obligatoria, y para que la gente trabaje, sea feliz donde nació, donde están sus familiares. Para atemperar el fenómeno migratorio se tiene que atender las causas, tiene que haber inversión para la generación de empleo, mejorar las condiciones de trabajo, de vida en Centroamérica y en nuestro país, ya esto se lo expuse al presidente Donald Trump. Él va a aceptar nuestra propuesta, está llevando a cabo un proceso de consulta bilateral. Tenemos información acerca de lo que está sucediendo en Centroamérica, y nuestra postura se enfrenta al fenómeno migratorio con desarrollo, con trabajo, con bienestar a Centroamérica. El país comentó. Pero ¿qué se debe permitir a la entrada de inmigrantes? Se le preguntó. Hay opciones, hay alternativas, no se trata de solo dejar pasar la caravana, se trata de opciones, de alternativas, de dar a quienes salen de sus pueblos tengan oportunidades de trabajo. Nosotros en México a partir del 1 de diciembre vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos. Eso es un plan que tenemos, que el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo. Estamos viendo eso. No es atender el asunto solo con deportaciones o con medidas de fuerza, sino dando opciones alternativas. Este plan va a anunciarse a partir del 1 de diciembre, bla 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 bla, bla 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 bla, bla 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 y más bla bla de López Obrador. ¿Pero qué pasó? Pues lo que pasó es que pues no atendió. Simple y sencillamente. ¿Qué fue lo que hizo? Acá les voy a compartir. Pues no hizo nada, así de simple y sencillo. Ahí está lo que estaba diciendo y pues no hizo nada. Aumentan los cruces fronterizos entre Estados Unidos y México según datos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés,
detuvo en mayo a casi 240,000 migrantes a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México, lo que representa un aumento del 2% en comparación con abril, según datos recientemente publicados. Una restricción pandémica del gobierno de Donald Trump, conocido como el Título 42, sigue vigente en lo largo de la frontera de Estados Unidos, después de que un tribunal inferior impidió que la administración de Joe Biden la rescindiera. Si bien el Título 42 permite a las autoridades rechazar a los migrantes en la frontera, hay pocas consecuencias legales para aquellos que intentan cruzar nuevamente. En un comunicado el miércoles, CBP reconoció que las expulsiones bajo el Título 42 han contribuido que un número mayor de lo habitual de migrantes realice múltiples intentos de cruzar la frontera. Los adultos solteros constituyen la mayoría de las detenciones, según muestran los datos, aunque los encuentros de las familias y los niños no acompañados aumentaron en mayo en comparación con abril. El comisionado de CBP, Chris Magnus, advirtió sobre las condiciones extremas de esta época del año que pueden poner en mayor riesgo a los migrantes que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos. A medida que las temperaturas comiencen a subir en verano, los traficantes de personas continuarán explotando a las poblaciones vulnerables y poniendo en peligro imprudentemente la vida de los migrantes para obtener ganancias financieras, afirmó Magnus en un comunicado. El terreno a lo largo de la frontera sureste es extremo, el calor de verano es severo y las millas de desierto de los migrantes deben caminar después de cruzar la frontera son implacables. Entonces, pues mucha promesa y poca acción, lo que caracteriza al gobierno de López Obrador. Acá está un reportajito que a ver si no me saca. No dice nada. Ya. Adiós. Entonces, pues esto de las promesas incumplidas de López Obrador otra vez y una vez más y otra vez más, se le puede seguir escarbando, se le puede seguir pues echando en cara todo lo que no ha hecho, pero pues, en realidad él tiene mucha parte de la culpa, pero también otra parte de la culpa es el sistema capitalista que sigue vigente aquí en México. Si no siguiéramos con este sistema capitalista, probablemente estos problemas se hubieran aminorado cuando menos en un 90-80%, pero lo que estamos viendo es que crece a razón del 2% cada 3 meses, o sea, en un año lo crece el 8%, casi el 10%. Y esto a pesar de los programas según López Obrador, esto a pesar de las detenciones en la frontera sur, esto a pesar de todo, pues sigue habiendo cruces en la frontera y no hay quien lo detenga, no hay quien se ponga a pensar en todas estas personas, no hay una verdadera atención a lo que es este problema, ¿no? Sobre todo aquí en México, que no sigue estando la situación igual. O sea, no ha cambiado en nada con respecto a la migración. Seguimos exactamente igual. Sigue estando las fuentes de trabajo aquí en México muy limitadas. Siguen pagando salarios de hambre. Sigue siendo una miseria. Y no hay una verdadera política para frenar esto, ¿no? Nada, no hay pues no hay nada. O sea, es simple y sencillamente fue un discurso más, un discurso hueco de López Obrador, uno más para que la gente se tranquilizara, para que votaran por él, para que no hubiera ningún problema, ¿no? Porque pues se venía la caravana de inmigrantes y pues lo único que hizo fue aumentar. Así como vinieron la caravana de inmigrantes, llegaron, pasaron por todo México, no hubo la tan cacareada, la tan cacareada, política que iba a haber para que no se enfrentaran al desierto, para que no muriera gente en la frontera, para que no hubiera detenciones, para que no hubiera deportaciones. Siguió todo igual y al contrario sigue creciendo.
Dice Miranda por acá, dice, la verdad es que sí hay empleo en México, no mucho, pero los pocos trabajos que hay en México están mal pagados y de nada sirve el aumento de los salarios mínimos en enero ya que subirá la canasta. Pero de hecho, Miranda, nosotros aquí en esta serie de videos donde estamos exponiendo a López Obrador, estamos viendo que 1 de cada 3 mexicanos trabaja. O sea, hay nada más empleo para 20 millones de mexicanos. Somos 120. Están actualmente trabajando 60 millones de mexicanos. No, 25, perdón. Están trabajando actualmente 25 millones de mexicanos. O sea, una persona debe de mantener a 4. Y con ese salario mínimo, no hay posibilidad. O sea, ¿qué empleo va a haber? O sea, no hay empleo. En realidad no hay empleo. O sea, lo único que hay es pues además atole con el dedo. Y no pasa, y según, y este viejo se está peleando por la reforma del INE, cuando pues, la reforma del INE es lo menos importante de todo esto. ¿Dónde están los empleos que prometió? Y eso venía en su plan de trabajo, en su proyecto de nación, y no ha cumplido. Dice, Lalo, no nos alcanza la vida para reclamar a AMLO lo que quedó a deber, más lo que no cumplió, más lo que no debía hacer, no hizo nada más lo mal parado que va a dejar a México después de su mandato. Pues no va a alcanzar. O sea, esta serie de videos es simple y sencillamente para decirles, pues que esta persona que se supone que vino a prometer tanto, incluso prometió más que los demás, pues llegó exactamente a lo mismo. Es presidente para la burguesía, como aquí, como dice Pablo. Así es, a la burguesía, pues es así, la tiene bien contenta, ¿no? Pero pues, lo que es a la población, lo que es a los trabajadores, pues nos tiene jodidos. Dice, lo único que hubiera hecho bien en cuestión de migración es que hubiera presionado a Estados Unidos a que legalizaran a los mexicanos viviendo allá. Es que, fíjate, es que no le importa, no le interesa, fue discurso hueco. Nada más fue hablar por hablar para que la gente se conformara con lo que él estaba diciendo y pensara que sí iba a hacer algo. Pero en realidad no hizo nada. O sea, nada más era para que se te olvidara. O sea, agarro mi discurso hueco, digo 2, 3 cosillas y ya se te olvidó, pues ya. Qué bueno porque no hice yo nada. Dice Pablo L. Al Obrador la presidencia lo presiona, dice, al Obrador la presiona Estados Unidos, la burguesía mexicana, y se deja presionar, claro, o sea, si yo estuviera en su lugar de Obrador, yo los hubiera mandado a la chingada a todos. Lo que hay es demasiado empleo informal. Sí, pero finalmente no es empleo. No sé si me entiendes, o sea, el empleo informal no es empleo. Es, como decía Carlos Marx, es un subempleo. O sea, porque no te están dando prestaciones, no te da, o sea, no te garantiza el empleo informal, no te garantiza que puedas llevar tú todos los servicios a tu casa. Por eso se llama subempleo, porque es un empleo, es un escalón abajo del empleo. O sea, nosotros no podemos vivir si de por sí con empleos no se puede vivir, imagínate con subempleo. Con cosas menores al empleo, pues no se puede. Somos la mayoría los que trabajamos en la informalidad y nosotros debemos mandar ya que somos la mayoría, pero para eso necesitamos líderes. Y si lo entiendo, solo digo que el síntoma de México, así es un síntoma, pero sí es, o sea, esto de la informalidad, no debería de existir, no porque no sea una solución, sino no debería de existir porque el Estado te debería de garantizar todo esto. Entonces ya tú como te emplees, si te empleas por medio de uno o por medio del otro, pues ya no debería de ser tan importante. Pero aquí es tan importante porque si tú estás en un subempleo, ni siquiera tienes lo garantizado que puedas seguir viviendo, la sobrevivencia.
Pero si el Estado te garantizara la sobrevivencia, no importara tanto si el empleo fuera subempleo o... Pero pues entonces ya cualquier empleo sería empleo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Pues porque el Estado ya te está prohibiendo todo. Entonces ya tienes tú garantizado todos tus servicios, ya tienes tú garantizado toda la sobrevivencia. Y si tienes garantizada toda la sobrevivencia, tienes empleo automáticamente. La informalidad se da por necesidad, así es, así es. Bueno, pues vamos a seguirle con esta serie de videitos. Que estuvo muy bueno el debate acá con Miranda. Ahora vámonos con otra de las promesas de López Obrador. Y de su propia boca, ni siquiera yo voy a inventar nada. A ver si no sale con su tontería de que me ponga un comercial. Vamos a dejar que cargue. Según yo ya le había dejado cargando. Según yo ya estaba cargando esto. Pero pues no está cargando. No cargó tan rápido. Ahí está. En mi próximo libro, La decadencia y el renacimiento de México, que se va a dar a conocer a mediados de enero, trato el tema de la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Adelanto que sí hay una relación estrecha entre reforma energética y aumento en el precio de las gasolinas, porque hay quienes pueden estar pensando que son procesos distintos. El aumento de la gasolina tiene que ver con las leyes del mercado, con la mano invisible del mercado. Pues no, es un negocio que se está fraguando desde el poder para beneficio de unos cuantos. También con sobornos o moches de por medio. A ver si lo explico de manera rápida y sencilla. Desde hace muchos años, desde hace 40 años, no se construye una nueva refinería en nuestro país. Son de las cosas absurdas, porque se vende petróleo crudo y compramos gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Eso es lo que se ha venido haciendo por el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Por eso no se hacen las refinerías. La última que se construyó fue la de Salina Cruz, en Oaxaca. Hay solo 6 refinerías en el país. En Estados Unidos hay 150 refinerías. Bueno, no se construyen nuevas refinerías por el negocio de la compra de la gasolina. ¿Quiénes hacen este negocio? ¿O quiénes venían haciendo este negocio de la compra de la gasolina en el extranjero? Estamos hablando de un negocio de 20,000 millones de dólares al año. El Chapo y sus negocios son minucias en comparación con el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Un negocio que siempre ha manejado la mafia del poder. Bueno, ese negocio lo hacía de manera directa Pemex con una filial que se conoce como Pemex Internacional. Ellos compraban la gasolina y la distribuían en el país a precios elevados completamente. Por eso, repito, no se han hecho las refinerías por ese negocio de la compra de la gasolina en el extranjero para beneficio de políticos corruptos. Bueno, recuerden ustedes que con nuestro movimiento Calderón se vio obligado a decir de que iba a construirse una nueva refinería en Tula. No terminó ni siquiera la barda y llega Peña Nieto y la cancela por completo. No se construyen las refinerías. El plan nuestro es construir las refinerías, dejar de vender materia prima y procesar el petróleo crudo en nuestro país y hacer las gasolinas. ¿Esto qué significa? Bueno, ahorrarnos hasta flete, porque no es lo mismo traer la gasolina de Estados Unidos que producirla en el país, más lo que significa darle valor agregado a la materia prima
en empleos, lo que significa que los beneficios se queden en México y bajar los costos de los combustibles. Bueno, ahora con la reforma energética ya ni siquiera Pemex va a comprar la gasolina en el extranjero, ya no va a comprar la gasolina Pemex Internacional. Peña le otorgó permisos para importar la gasolina a empresas particulares, sobre todo extranjeras. 3 empresas, 2 extranjeras y una mexicana, van a comprar el 60% de toda la gasolina que se consume en el país. Estamos hablando de... Yo creo que ya con eso se ensartó solito, ¿no? Bueno, pues de reforma a Pemex, pues no hubo nada, o sea, ¿para qué decimos algo que no hubo, no? Lo que sí hubo fue esto, la reforma eléctrica que AMLO, que pasó, que proponía y cómo fue el proceso antes de su rechazo, dice. La reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue rechazada en el Congreso de México en fin de semana, tras meses de críticas por parte de expertos ambientalistas energéticamente. Para este domingo, después de un acalorado debate en la Cámara de Diputados, la Cámara Baja del Congreso, que duró más de 12 horas, los partidos de oposición unieron fuerzas para echar atrás el proyecto de ley que, según dijeron, dañaría la inversión y violaría las obligaciones internacionales. Hoy es un gran día para México para dejar en claro con nuestros votos y la coalición va por México que se puede impedir que se hagan reformas a capricho y a esta reforma el tema eléctrico obviamente que no tendrían los votos y no va a pasar. Dijo a la prensa el domingo Alejandro Moreno, Alito, ahorita ya su compadre de Adán Augusto, algo que ya venían escribiendo desde días antes. Mientras se debatía la iniciativa fuera del Congreso de la Ciudad de México, manifestantes pedían el voto a favor de la reforma para evitar que estos grupos bloquearan los accesos y impidieran entrar a la sesión donde se discutiría y votaría la reforma. Los diputados de oposición decidieron dormir un día antes dentro del recinto legislativo puro show que proponía la reforma eléctrica con la intención de revertir la reforma eléctrica de 2013 que liberalizó el mercado. La propuesta de la reforma de López Obrador buscaba que las plantas estatal de Comisión Federal de Electricidad vendieran la electricidad antes de que las compañías eléctricas extranjeras, es decir, tenían intención de limitar la participación privada en el sector, cancelando contratos de inversión. Los grandes generadores de energía eléctrica en este país son extranjeros. Eso pone en un problema de soberanía energética y soberanía nacional, dijo a CNN Ángel Valderas, promotor de la reforma y catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro, pinche viejo. Según Valderas, las empresas privadas en México participan principalmente extranjeras, dominan el 68% de la generación de energía, mientras que el Estado mexicano solo el 32%. La proyección al final de la década, los privados extranjeros dominarían el 85% y CFE solo el 15%. Esto implicaría clarísimo quién va a dominar la tarifa, dijo. Sin embargo, quienes se oponían a la reforma aseguraban que la iniciativa promovía la producción de energía cara y sucia y además alejaría las inversiones y no fomentaría la competitividad. La CFE tiene control absoluto sobre todos los demás, es decir, ellos fue... tanto unos como otros, nada más dicen puras mamadas. Lo único que planteaba la reforma energética, bueno, la reforma eléctrica esta de López Obrador, es que los privados producieran o tuvieran o manejaran lo que es el 45% de la energía eléctrica y que el Estado manejará el 55%. Habiendo una reducción del 10%. Si López Obrador hubiera pedido un 10% de descuento a todas estas empresas, se lo hubieran dado sin ningún problema, pero pues ya saben, el chiste es hacer show. Total que no pasó la reforma energética,
Bueno, la reforma eléctrica, ni siquiera estamos hablando de una reforma energética, estamos hablando de una partecita de la energía de México, la reforma eléctrica que no pasó, que la rechazaron y que pues no hubo nada. Otra vez quedó todo esto en el limbo, nada más se hizo puro show. López Obrador hizo sus payasadas, la oposición, bueno, no se le puede decir oposición a alguien que está a favor de la derecha cuando pues está gobernando la derecha, ¿no? Entonces podemos decir, la derecha que no está de acuerdo con López Obrador, pues votó en contra de una de una reforma de ley que seguramente López Obrador ni siquiera quería que pasara. ¿Por qué? Porque si hubiera querido que pasara, lo hubiera decretado y hubiera metido al ejército y se hubiera hecho un desmadre, ahí sí, se hubieran hecho expropiaciones, pero no. Lo único que quería López Obrador era el 10% de descuento. Lo hubiera pedido así, directo, y no hubiera pasado nada, se lo hubieran dado, pero pues ahora con eso de la reforma eléctrica, pues ya no va a poder hacer, ni siquiera va a poder hablar con las empresas privadas para que le den el 10% de descuentos. Es que fue un desastre esto de la reforma eléctrica, que pues la reforma energética de Peña Nieto pues tenía más, pues era más amplia y abarcaba más rubros, y pues aquí lo único que López Obrador, su reforma energética fue limitada a reforma eléctrica y por cierto no pasó. Otro tache para López Obrador, otro strike. Aquí se va a ir ponchado López Obrador. Bueno, pues vámonos al otro tema. Este tema sí está bueno. Dice: AMLO firma documento que prohíbe influyentismo y amiguismo en su gobierno. O sea, el nepotismo. López Obrador reiteró este jueves que en su gobierno no se permite el influyentismo, el amiguismo ni el nepotismo, por lo que ninguno de sus familiares puede hacer propuestas ni acuerdos en nombre del gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que este jueves que en su gobierno no se permitirá el influyentismo, el amiguismo ni el nepotismo, por lo que ninguno de sus familiares puede hacer propuestas ni acuerdos en nombre del gobierno. No acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados, advirtió en un referéndum distribuido por la Presidencia de la República. En el documento dirigido a su gabinete, a directores de empresas y organismos, directores de empresas y organismos paraestatales, así como a servidores públicos en general, el mandatario recordó que todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar, no traicionar la confianza de los mexicanos. Me dirijo a ustedes con la... No, pero así no habla. Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo. Así dice, ninguna de las lacras de la política del antiguo régimen, escribió López Obrador. Señaló que de no cumplir esta recomendación se podría caer en actos de deshonestidad, y en la esfera del derecho penal, el pasado 3 de junio ofreció que firmaría un documento para acabar con estas prácticas. El texto, el mandatario detalló que ella incluye a su esposa, hijos, hermanos, hermanas, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de su familia cercana y distante.
A ustedes no tiene la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie y en el caso de mis familiares ni siquiera de recibirlos a sus oficinas o contestar el teléfono, nada de nada, externó. El presidente López Obrador insistió que de no cumplir con esa recomendación se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal, dice. Ay, canijo, no va a haber nada de nepotismo, ¿en serio? En serio no va a haber nepotismo. ¿Y esto qué es? ¿A esto cómo se le llama? ¿Eso no es nepotismo? Ahorita se los voy a leer. ¿Quiénes son los herederos de los empresarios más ricos de México? No son ni sus empleados, ni sus secretarias, la persona más, más capaz de toda su empresa. Son sus hijos. Las fortunas de los magnates mexicanos más acaudalados quedarán en manos de algunos de sus hijos, no algunos de sus hijos, no, de sus hijos, quienes ya ocupan cargos directivos en varias de sus compañías. ¿Eso no es nepotismo? A mí el otro nepotismo pues me viene guango, ¿no? Yo lo que quiero es este nepotismo, que realmente flagela a México, este nepotismo que realmente daña a México y no lo daña por 2, 3 pesos, lo daña por miles de millones de pesos. En México hay 36 familias que concentran la riqueza de 171,490 millones de dólares, lo que son cerca de 3.4 billones de pesos. Así lo indica la información de la revista Forbes en una lista de millonarios mexicanos que es publicada y actualizada anualmente por la revista financiera desde hace varios años. El ranking está encabezado por Carlos Slim Helú, también conocido como el magnate de las telecomunicaciones a raíz de sus empresas Telmex y América Móvil, que las cuales consiguió por medio de fraude, ¿verdad? Carlos Slim posee un patrimonio neto de 55,930 millones de dólares. Hace poco más de un año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el magnate se retiraría de su vida como empresario durante este sexenio, por lo que sus negocios quedarían al frente de sus hijos, quienes ya asumen cargos directivos dentro de sus compañías, no por ser los más inteligentes, no por ser los más duchos, no por ser los que tienen mayor experiencia, sino son simple y sencillamente porque son hijos de Carlos Slim. Sin embargo, varios medios de circulación nacional han catalogado a su hijo mayor, Carlos Slim Domit, como su principal heredero. Él, también empresario, actualmente tiene 54 años y cuenta con estudios de administración de empresas por la Universidad de Anáhuac, o sea, se compró su título. Slim Domit ha sido uno de los impulsores en materia de automovilismo en México y en 2002 fundó la escudería Telmex, donde está el Chueco Pérez. Ah, mira, aquí está, de cuyas filiales han salido talentos. Talento, el Chueco Pérez. Ese cuate creo que lleva como 30 años en el automovilismo y ha ganado uno. Ay, perdón. Memo Rojas Jr. y Esteban Gutiérrez. Vayan conociendo al próximo heredero. Esto no es nepotismo, según López Obrador. Ay, qué chistoso. Actualmente bajo su control figuran empresas como Telmex, Grupo Sambos, Grupo Carso y América Móvil, todos comprados con dinero del erario público. Compañía en la que se han desempeñado desde el año 2004 como presidente del Consejo Administrador. Durante varios años se consideró a Carlos Slim Jr. como un soltero cotizado hasta que conoció a María Elena Torruco, con quien contrajo matrimonio en 2010 luego de haber mantenido un noviazgo durante 10 años. Uy, sí, un noviazgo. Ay, por Dios. Estos de Infobae son, me cae que son más graciosos que el platanito. Otro de los empresarios mexicanos que ejercerá la figura de heredero es Alejandro Balleres Gual,
hijo del cuarto hombre más rico del mundo. Recientemente fue nombrado como el presidente del Consejo Administrador de las tiendas departamentarias El Palacio de Hierro y Grupo Profuturo, compañías que forman parte del conglomerado Grupo Val, propiedad del magnate Alberto Balleres González, cuya fortuna asciende a los 10.480 millones de dólares, unos 200 mil millones de pesos. Conozcan al Junior de Grupo Val. No es el más inteligente, no es el más guapo, no es el más bonito, no es el más no es el mejor administrador, no es la persona indicada, no es la persona con más experiencia, simple y sencillamente es el hijo de Alejandro Balleres. De acuerdo con lo señalado por la revista, quien el heredero del imperio de Grupo Val ha sido el único de los 7 hijos de la familia Balleres Gal que ha participado activamente en las empresas que son propiedad de su padre. Pues sí, si a mí me dejaran todo ese dinero, pues ni modo de que me fuera yo a viajar por el mundo, ¿verdad? Apodado como el Rey Midas mexicano debido a sus negocios en el sector de la minería y de la producción de plata a través de la compañía de industrias Peñoles, la cual era de propiedad de del Estado. Alejandro Balleres recibió una educación muy parecida a la de su padre, o sea, nada, pues también cursó sus estudios de bachillerato en la Academia Militar Culvier, localizado en Indiana, Estados Unidos. El heredero de 61 años es egresado de la Universidad de Stanford. Así lo han indicado diversos medios de circulación nacional, aunque se desconoce cuál fue la carrera con la que se licenció. Esto es un tronco. Es tronco y ni siquiera se licenció. Ay, qué chistoso está todo esto. Bueno, más bien qué tragedia. A Carlos Slim Domid y Alejandro Balleres Gual se le suma el empresario Juan Domingo Beckman Legorreta, quien actualmente es el director ejecutivo del emporio cervecero Becle, también conocido como José Cuervo, empresa que actualmente está presidida por su padre Juan Francisco Beckman Vidal, el quinto hombre más rico de México, que debutó en Forbes en el año 2017 y que actualmente posee un patrimonio neto de 7.180 millones de dólares, unos 140 mil millones, unos 140 mil millones de pesos. A sus 53 años, Juan Domingo Beca posee el 30% de las acciones de José Cuervo y en marzo de 2020 le otorgaron un doctorado honoris causa, o sea, el güey no siquiera ha estudiado, por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara, debido a la cultura y a la innovación que están insertas en la compañía que gestiona, o sea, nomás porque es hijo de papi, dirigido desde 2004, la cual se consolidó como una de las pioneras en usar botellas de vidrio para envasar tequila. ¿Eso no es nepotismo? Me pregunto yo. ¿O a qué le llaman nepotismo? ¿O qué esperábamos que sacara yo en esta nota? ¿Que sacara los contratos de Felipa? ¿Que sacara los contratos de su hijo el Bodoque? No, esos güeyes son tan pendejos. Aquí está la verdadera lana. Ahí está el verdadero nepotismo. Estos güeyes van a seguir en el poder. Se va a ir López Obrador, va a llegar Claudia Sheinbaum, o va a llegar Marcelo Ebrard, y se va a ir Marcelo Ebrard, y va a llegar Claudia Sheinbaum, o ¿cómo se llama? O García Harfuch, y va a llegar a lo mejor el hijo de López Obrador, y estos güeyes van a seguir en el poder. Eso es el verdadero nepotismo. O sea, esas mamadas del nepotismo en la política, pues son minucias, son migajas. Aquí está el verdadero nepotismo. El verdadero nepotismo por el cual debería de estar peleando López Obrador, con el cual deberían de estar diciendo, oye, pues no vas a poner a tu hijo en tu empresa, o sea, tienes que poner a la persona más capaz, al segundo al mando, alguien que sí sabe de estas cosas, alguien que sí puede llevar a la empresa a buen fin. O sea, no nada más a poner a tu hijo por ser tu hijo va a garantizar que esa empresa siga ganando millones. ¿Por qué? Porque son empresas mexicanas y son empresas que la mayoría de estas empresas eran del Estado. Entonces, con estos juniors,
que ni siquiera saben de lo que están hablando, ni siquiera han estudiado, en el mejor de los casos compraron su título, es a los que se les va a quedar 3 billones de pesos de México, así como lo oye. O sea, ellos se van a llevar más del 80% del Producto Interno Bruto de México y hacer qué, pues puras pendejadas, igual que los padres, nada más a malgastar el dinero, nada más a derrocharlo en viajes, en paseos, seguir explotando la mano de obra. Estos vienen yo creo que hasta peor. ¿Por qué? Porque ni siquiera han trabajado, ni siquiera han tenido la vergüenza, ¿no? De decir, pues es que yo fui pobre, ¿no? En algún momento, estos nunca fueron pobres. Es una mamada, pero sin embargo, pues, estos son los herederos de México. Y López Obrador, según iba a ir en contra del influyentismo, ahí está el influyentismo y no hace nada. Ahí está el amiguismo, ahí está el compadrazgo, ahí está el nepotismo, no hace nada. Entonces, ¿quién es realmente la decepción de México? La selección de estos burguesillos que no jugaron más que 3 partidos en el Mundial, o López Obrador que hizo 180 y tantas promesas de las cuales no ha cumplido ninguna. Entonces este video es para que reflexionemos, para que nos demos cuenta que el capitalismo sigue imperando, no sé, no importa, o sea, no importa quién llegue, no importa si es, no sé, la persona más honesta del mundo, va a terminar corrompiéndose porque es capitalismo. O sea, si fuera un sistema económico distinto, pues sí podríamos decir hay una posibilidad de que pues no se corrompa, ¿no? Pero con el capitalismo es corrupción total. O sea, aquí estamos viendo el nepotismo. O sea, aquí los empresarios más ricos de México les van a dejar las empresas a los hijos. ¿Por qué? Pues porque son sus hijos, no son los más, no son los más guapos, no son los más valientes, no son los más trabajadores, no son los más aptos, no son los más inteligentes, no son los más estudiados, son simple y sencillamente sus hijos. Y por eso les van a dejar sus empresas. O sea, vamos a tener en unos cuantos años a puros juniors, a los juniors del neoliberalismo. Si el neoliberalismo era una cagada, no me quiero imaginar lo que son los juniors del liberalismo. Entonces, pues por eso tenemos que reflexionar y unirnos, camaradas. Tenemos que hacer nuestras células, tenemos que hacernos fuertes entre nosotros, porque si no, nos va a llevar la chingada, y más con estos juniors. Ya nos queda mucho tiempo, ¿eh? O sea, los que dicen, no, pues es que hay para dentro de 6 años o dentro de 12, no, ya no queda tiempo. Estos güeyes ya están atrás. Estos güeyes ya están atrás del dinero. 3 billones de dólares, 3 billones de pesos de los 5 billones que hay en México. Automáticamente se los van a pasar a estos juniors. ¿Ustedes creen que van a dar empleo? ¿Ustedes creen que van a mejorar la vida de los mexicanos? No, estos güeyes vienen a gastarse a gastarse lo que ya estaba, pues los bienes de México. Si no los paramos nosotros, no los va a parar nadie. López Obrador no lo va a hacer. Ningún político lo va a hacer. Solamente la gente, solamente el pueblo unido y organizado va a poder parar este desmadre. Si no, vamos a terminar como esclavos. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Y pues en el logotipo están las cuentas de Sur, por si quieren apoyarnos para el próximo evento. Se está planeando que se haga en Toluca para el próximo año, luego en enero del próximo año. Entonces, pues yo les invito a que pues, nos unamos, a que si conocen gente, háblenle, díganle, oigan, miren, acá están estos güeyes, estos sí van a parar, estos cabrones. Estos sí nos van a todo lo que nos han prometido los demás presidentes, estos güeyes sí lo van a hacer. ¿Por qué? Pues porque no son burgueses. Porque ellos son diferentes, porque nosotros somos trabajadores. Bueno, en mi caso, desempleado.
pero no dejó de trabajar. O sea, una cosa es que esté desempleado y otra cosa es que deje de trabajar. Son cosas muy distintas. Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado y nos estamos viendo en una próxima transmisión. Hasta luego.